les quería comentar, ya que viene la época de verano, que es un poco lo que hacemos también, adaptar de acuerdo al momento los temas con los pacientes. Por ejemplo, en este momento viene el verano, entonces me pareció interesante comentarles un poquitito sobre la importancia de las ensaladas. Con las ensaladas también podríamos hacer un plato único, pero para esto tenemos que tener en cuenta que tiene que tener ingredientes que son típicos para poder ser un plato único. Si solo comiéramos ensalada, comeríamos, por supuesto, un alimento con un buen aporte de minerales, un buen aporte de vitaminas, fibra, algo de agua también nos aporta, pero nos faltaría un valor muy importante que son las proteínas. Si no realizamos en ese caso con productos Pronocal, bueno, saber que en una ensalada siempre tiene que haber como base unas lechugas, ¿sí? Variadas. Pueden ser variedades de coles, variedades de lechugas. Estas son las verduras que nosotros les indicamos a los pacientes. Y están separadas en dos grupos, en el grupo A y en el grupo B. Están puestas así por su contenido en hidratos de carbono, en azúcares. Entonces el grupo A es el que menos aporte lleva y el grupo B está dividido en dos. La fase 1 y la fase 2 son fases activas, donde el paciente pierde en ese caso casi más, o inclusive entre el 80 o un poco más, depende del caso, del peso que quiere perder. Y en el resto de fases hacen lo que llamamos la reeducación, dar nuevos hábitos alimentarios. Entonces, a partir de estas fases, damos más variedad de verduras. Pero cuando comienza la dieta, le decimos, de este grupo A, prácticamente lo que desee, y de este grupo B, como tiene un poquito más de azúcares o hidratos de carbono, un poquito menos. Recuerden que las verduras son un alimento excelente para cuando quiero hacer un tratamiento para bajar de peso, quiero hacer dieta, porque es el alimento que no tiene absolutamente nada de grasa, nada, tiene hidratos de carbono pero poca cantidad, el aporte proteico es mínimo, por eso les decía que siempre hay que complementarlo con alguna proteína que ya vamos a ver, pero que nos aportan vitaminas, minerales y fibra fundamentalmente, ya sea que las consumamos cocidas o crudas. Para la motilidad intestinal siempre las verduras cocidas favorecen más que las crudas, porque las crudas a veces dan un poquitito de inflamación a nivel intestinal, entonces muchas veces es bueno utilizar las verduras cocidas. Siempre nosotros les recomendamos a los pacientes una comida de crudas y una de cocidas, o en la misma comida, un primero crudo y un segundo cocido. Entonces estas son las verduras, por lo tanto cualquier ensalada llevaría como base este tipo de alimentos, con estas bolsas que ya vienen lavadas, y vamos a preparar dos ensaladas, vamos a hacer esta base. Quiere decir que yo aquí ya tengo fibra, tengo minerales, tengo vitaminas, y tengo volumen. Cuando quiero hacer dieta es muy importante el volumen. Cuanto más volumen tenga un alimento, más me saciará porque como más. Entonces, las lechugas tienen mucho volumen. Quiere decir que yo, a lo mejor, 150 gramos de patata, por ejemplo, es una patata muy pequeñita que casi ni la veo en el plato, y 150 gramos de una lechuga es mucho. Generalmente piensen que estas bolsas aproximadamente tienen 150 gramos y quizás no las demos comidas en una vez. En cambio, una patata, por ejemplo, la comeríamos rapidísimo y se nos iría y ni nos enteramos. Entonces, es muy importante dar volumen a la comida. Ustedes cuando quieran hacer dieta, siempre piensen que para empezar una comida, tener un bol de ensalada siempre a mano. Siempre en la nevera, cuando vengo con prisa, nunca tener excusas de que, bueno, es que llegué tarde, es que no tuve tiempo, etcétera, etcétera. Tengo un bol de ensalada y sobre todo esto que viene tan bien, que se vende tan bien, tan fresco, que ya está lavado, que no tengo que andar cortando distintas verduras, ya tienen la variedad que quiero. Le faltaría algún ingrediente que podrían ser los que están en el grupo B. Algún tomatito cherry, para dar aquí algún poco de color. Algún poquito de espárragos, dependería en cada uno. Después, por ejemplo, corazones de alcachofas podrían ser. Con un poquito que ustedes agreguen, ya le están dando un sabor y van haciendo más completo el plato. En este caso faltaría la parte proteica. Entonces, la parte proteica la tengo que cubrir, ya les digo, si son pacientes, nosotros les decimos, por ejemplo, una tortilla que luego elaborarán ustedes, la pueden preparar, inclusive cortar en tiras y agregar en una ensalada, entonces ya dan ese aporte proteico a través de lo que sería el producto Pronocal. Si no,
Pensemos en proteínas. Entonces, proteínas, ¿qué pueden ser? Pechuga de pollo, por ejemplo, de pavo, pueden agregar también algún tipo de pescado, tiritas de pescado, alguna a veces que le ha quedado de otra comida, que también hay que utilizarlo. Huevo, que es un buen aporte proteico. Si queremos también, tenemos las legumbres que tienen un buen aporte proteico, quiere decir que yo a una ensalada le agrego un poco de, por ejemplo, de lentejas, en este caso, ya le estoy dando el aporte proteico. Trocitos de ave, atún, le podemos poner queso, estos quesos que vienen ya sean frescos. Acuérdense que hay de distinta variedad. Un queso 0% tiene 0% de grasa. Si no es 0, puede tener hasta un 14% de grasa. Quiere decir que ya el nivel de valor calórico aumenta bastante. Entonces, si me quiero cuidar, voy hacia el 0. Aunque alguno diga natural o lo que fuera, siempre a nosotros lo que recomendamos fundamentalmente al paciente es que lean las etiquetas, que aprendan a conocer los alimentos que contienen y qué es lo que más me conviene. Por ejemplo, en este caso, darle un toque de queso en esta ensalada que tiene un poquito de lentejas. Quiere decir que ya voy cubriendo la parte proteica. Por ejemplo, la zanahoria puede ser rallada, algo crujiente, y también algo fresco. Entonces, por ejemplo, va muy bien en una ensalada agregar, por ejemplo, trocitos de pera. No necesariamente una pera entera, con un trocito alcanza, un poco de pera o manzana, ya sea rallada o cortada así en cubitos. Este en el caso es una manzana verde, esta es una pera. Y le da un frescor a la ensalada que realmente cambia muchísimo. Y luego, de esto hay variedad como para poner, yo solamente les traje un poco, pero podemos hacer un sinfín de ingredientes para hacer las ensaladas. Si quiero cenar algo liviano, siempre pensemos que es mucho más aconsejable una ensalada que comer frutas a la noche, que a veces uno dice, bueno, yo no ceno, como frutas, no lo recomendamos, porque las frutas tienen azúcares mucho más simples que estos, que lo que tienen las verduras. A la noche normalmente no llego a quemar porque ya no gasto la energía que gastaría durante el día, y saben que todo lo que consumo de más, y si son azúcares, se transforman en grasa y se depositan como tal. Entonces siempre es preferible una buena ensalada antes que la fruta. Nosotros la fruta la recomendamos en el desayuno, media mañana y media tarde. Hasta la tarde comer fruta, ya después no. Cuando tienen prisa y quieren hacer una tortilla, quieren hacer un budín, vienen tarde y dicen, ay, pero no tengo nada cocido. Rañan un calabacín, lo mezclan con 2 huevos, bastantes condimentos ricos y hacen un budín de verduras en un momento. Y salen del paso ya sin necesidad de caer en algo que no corresponde. Entonces, esto podríamos hacer un montón de ensaladas. Entonces, ¿qué le falta a esta ensalada? Porque claro, no deja de ser algo muy seco y que le falta. Entonces, lo que quería es que ustedes hicieran el aliño, y en el cual vamos a ver qué variantes podemos hacer, si les parece, ¿sí? Entonces, habíamos pensado en que hicieran grupitos de 2.
son como si fueran mermeladas. Hay de sabor a frambuesa, sabor a naranja. Entonces, por ejemplo, a una vinagreta un toque de frambuesa, como si usáramos el vinagre de frambuesa, queda espectacular. O por ejemplo hay uno de caramelo que también le queda muy bien. Inclusive las vinagretas, por ejemplo, le hemos puesto canela y queda espectacular, que uno a lo mejor no lo asocia. Entonces la idea es esto, que jugar con los condimentos, cuanto más condimentos uso, menos sal necesito y menos aceite necesito.